El oficial y el espía es una película del director, guionista y productor franco-polaco y de origen judío Roman Polanski. Fue estrenada el 1 de enero de 2019 y retrata la historia del caso Dreyfus, un suceso real que hizo aflorar el antisemitismo de la Tercera República en Francia, provocando la división del país durante décadas. El filme fue grabado en Francia y está protagonizado principalmente por actores franceses, en el que destacan Jean Dujardin, que interpreta el papel del coronel Marie-Georges Picquart, Louis Garrel como Alfred Dreyfus y Gregory Gadebois como el coronel Hubert Joseph Henry, entre otros. El título oficial de la película es J'accuse, nombre que hace referencia al alegato que hizo Émile Zola a favor del capitán Alfred Dreyfus tras ser acusado de traición al pueblo francés. En cierto modo, Polanski trata de mostrar una parte de su vida a través de esta película, ya que él mismo también fue víctima de la persecución hacia los judíos. Cuando tenía precisamente 6 años, enviaron a su padre a un campo de concentración y su madre murió en Auschwitz cuando estaba embarazada de 4 meses. En este caso, Polanski narra la historia a través de los ojos del coronel Georges Picquart, mostrando cuál fue su implicación en el caso de Dreyfus. Picquart, convencido de la inocencia del capitán, llevó a cabo una investigación para sacar la verdad a la luz. Aunque Alfred Dreyfus no adquiere tanto protagonismo en esta película, o al menos no frente a la cámara, cabe señalar que es él el verdadero protagonista de la historia. Entonces, bueno, ¿quién fue Alfred Dreyfus? Alfred Dreyfus fue un capitán judío que nació en Alsacia en el seno de una familia adinerada. En 1872, movido por su deseo de ver reintegrada Alsacia a Francia, ya que tras la guerra franco-prusiana en 1870 Alemania había anexionado los territorios de Alsacia y Lorena, y movido por esto decidió que quería ser militar. De esta forma, en 1882 entró a la École Polytechnique y logró el grado de oficial de artillería. Posteriormente, en 1889, logró el título de capitán. Un año más tarde entró en la Escuela de Guerra y finalmente en 1893 entró en el Estado Mayor del Ejército en el Ministerio de la Guerra. Fue en ese momento, en 1894, cuando fue acusado con pruebas inexactas y falsas de espionaje y alta traición. Concretamente, le acusaban de colaborar y enviar información confidencial al Imperio Alemán. Como consecuencia de ello, lo condenaron a cadena perpetua en la Isla del Diablo, tal y como indica su nombre, una isla cárcel en unas condiciones horribles, ubicada en Sudamérica, donde estuvo completamente apartado tanto del ejército como por cualquier tipo de contacto humano. Este caso marcó la sociedad francesa de la época y se convirtió en el símbolo de la injusticia en nombre de la razón del Estado, dejando ver la destacable ola antisemita de la época. La película retrata a la perfección la sociedad del comienzo de la Tercera República, sobre todo lo que fue el comienzo del antisemitismo y la discriminación hacia los judíos. El filme comienza con la degradación del supuesto traidor, Alfred Dreyfus, donde se evidencia esta discriminación cuando le retiran todas sus condecoraciones y el militar se retira al grito de «muerte a los judíos» por parte de la población francesa. Cabe señalar que en este momento todo el país estaba en contra de Dreyfus, salvo su propia familia. Sin embargo, un año después de la acusación, llegaría a manos del jefe de contraespionaje francés Georges Picquart un manuscrito del embajador alemán que estaba dirigido a Ferdinand Esterházy. Quedaos con este nombre, que era un comandante de infantería francés. Tras vigilarlo, se dieron cuenta de que frecuentaba mucho la embajada alemana de París. Sin embargo, las pruebas irrefutables llegaron cuando descubrieron que la caligrafía de las notas del comandante Esterházy era idéntica a la nota con la que Dreyfus había sido acusado. De esta forma, el coronel Picquart empezó a investigar el caso para que la verdad saliera a la luz.
Sin embargo, el ejército no se lo puso nada fácil, ya que no les interesaba aceptar el error cometido. A través de cartas falsificadas y documentos inventados, lograron ganar varios juicios que acusaban a Dreyfus como culpable. Más adelante, Picard fue destinado a Túnez para que dejara de hurgar en el asunto y no siguiera con las investigaciones. Pero antes de partir, habló con un abogado sobre todo lo que había conseguido. El abogado acudió al vicepresidente del gobierno y este último pidió la revisión del caso en 1897. A pesar de las claras evidencias de la culpabilidad de Esterházy, este fue absuelto en el Consejo de Guerra que se celebró en su contra y Picard fue arrestado por revelación de secretos. El acto que marcaría un antes y un después en el caso Dreyfus sería con el artículo J'accuse escrito por Émile Zola. Este artículo fue publicado en la primera página del periódico L'Aurore el 13 de enero de 1898 y dejó al descubierto todas las mentiras e irregularidades del caso Dreyfus. En él acusaba a los principales dirigentes del ejército de haber manipulado las pruebas y querer esconder la verdad. El artículo iba dirigido principalmente al presidente de la República, Félix Faure. Sin embargo, llegó a las manos de todos los ciudadanos franceses, provocando la división del país entre los partidarios de Dreyfus, que serían denominados como los Dreyfusards, y los opositores, conocidos como los anti-Dreyfusards. En la película hay una escena en la que los antidreyfusianos están quemando los periódicos al grito de «muerte a Dreyfus» o «muerte a los judíos». De esta forma, Émile Zola fue condenado a 1 año de cárcel por difamación y el coronel Picard fue expulsado del ejército. Pero poco a poco la verdad empezaría a salir a la luz. Se descubrió que una de las cartas que supuestamente demostraba la culpabilidad de Dreyfus en realidad fue escrita y falsificada por Hubert Joseph Henry, el cual trabajaba como comandante en la sección de estadísticas o espionaje francés. Tras haber reconocido su culpa, fue encarcelado y pocos días después se suicidó en su celda. Entre agosto y septiembre de 1899 tuvo lugar un nuevo juicio en el que Dreyfus salió culpable una vez más. No obstante, se rebajó su condena a 10 años. El gobierno le ofreció indulto y a pesar de que significaba tener que aceptar su culpa, Dreyfus lo aceptó. Finalmente, en 1906, se celebró un nuevo juicio donde se declaró a Esterházy como el verdadero culpable de traición. De esta forma, en el mismo año Dreyfus se reincorporó al ejército con todos sus honores y se retiró con el rango de comandante. Zola no pudo presenciar el desenlace del caso, ya que murió en 1902 tras haber respirado monóxido de carbono mientras dormía. El suceso fue señalado como un accidente, pero todavía hay quienes creen que pudo haber sido un homicidio propiciado por un anti-Dreyfusard. En el entierro de Zola, Dreyfus casi perdió la vida ya que un periodista antisemita llamado Louis Anselme Gregory intentó asesinarlo. No obstante, finalmente Dreyfus murió a los 75 años en 1935 tras haber estado al mando de la unidad de reaprovisionamiento durante la Primera Guerra Mundial. Es evidente que el origen de Dreyfus fue la razón de su condena. Al ser judío y además de Alsacia, tenía todas las papeletas en su contra. Alsacia constituía un territorio polémico ya que había sido adquirida por los alemanes tras la guerra franco-prusiana. En el Tratado de Versalles de 1871 se estableció que Francia no solo tendría que cederle a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena, sino que también tendría que pagar 5.000 millones de francos como indemnización. Debido a la guerra franco-prusiana, Francia dejó de ser la primera potencia continental y esto generó un gran descontento y sentimiento de rencor hacia los alemanes. Para seguir, es muy importante evidenciar el papel del ejército francés. Este se caracterizaba por el culto a la bandera y al desprecio de la república parlamentaria. Por otra parte, el antisemitismo estaba también muy impregnado y se llevaban a cabo prácticas de discriminación oculta dentro del ejército.
Uno de los aspectos más destacables en la película es el funcionamiento del contraespionaje militar bajo el nombre de Sección de Estadística, creada en 1871. En el año 1894, es decir, en el momento en el que se manifestaron las acusaciones en contra de Dreyfus, el jefe era el teniente coronel Jan Sander, el cual era de origen alsaciano y antisemita. Entre sus principales misiones se encontraba la recopilación de información de los enemigos de Francia para interferir en ellas con falsa información y, por otra parte, otro de los objetivos era el espionaje de la Embajada Alemana de París para detectar a los posibles espías y traidores. Fue así como descubrieron a Esterházy, por ejemplo. En la película se muestra a la perfección cómo trabajaban en la sección de espionaje. Era necesario trabajar con gran detalle, exactitud y discreción, ya que se trataba de un oficio muy delicado. No solo se ve cómo se trabajaba con las cartas que llegaban, sino que también la vigilancia y el espionaje a aquellas personas que eran sospechosas de traición. Con respecto al contexto social, cabe señalar que este periodo se caracteriza por el aumento del nacionalismo y el antisemitismo. Será el momento en el que se producirá la segunda expansión europea, es decir, será la época del imperialismo. El nacionalismo de Europa empezará a estar formado por una serie de ingredientes que van más allá de los intereses nacionales y el racismo constituirá uno de los primeros. La creación de distintas pseudociencias y teorías, como la del darwinismo social, entre otros, implementaron la clasificación y jerarquización de las razas, y esta superioridad se convirtió en la justificación de los europeos para la adquisición de territorios africanos y asiáticos. De esta forma, será sobre todo en los siglos XVIII y XIX cuando se empezará a teorizar también sobre la razón de inferioridad de los judíos y el nacimiento del antisemitismo. Una de las primeras ciencias que empezó a teorizar sobre ello fue la lingüística, ciencia en la que se señalaba que el idioma era un elemento determinante para elaborar dicha clasificación. A través de estas teorías se llegó a pensar que los judíos poseían una incapacidad intrínseca para hablar el idioma nacional. Incluso algunos estudiosos como Edward August Freeman dijeron que las razas que no tenían raíces anglosajonas carecían de la capacidad mental para el autogobierno. Además de la lingüística, cabe destacar que la antropología también contribuyó a elaborar la jerarquización de las razas. Según esta ciencia, la apariencia exterior y las medidas de los hombres también serían considerados como símbolos de su condición mental. La frenología también fue una de las pseudociencias que más practicada fue en ese momento, y en la película, de hecho, pues hay una escena donde se ve esta práctica. Esta pseudociencia afirmaba que las predisposiciones intelectuales y los rasgos de la personalidad del hombre se determinaban por la forma de su cráneo y la configuración de su cabeza. Posteriormente, empezaron a buscar los tipos raciales ideales. De esta forma, se estableció que la raza perfecta aria tendría el cabello rubio, los ojos azules y la piel clara, algo de lo que posteriormente se apropiarían los nazis. Así, dentro de Europa, los judíos fueron objeto de racismo. La imagen del judío era muy difícil de aceptar en el continente, ya que siempre se había diferenciado del resto de los colectivos. No solo se trataba de la cultura más alejada con respecto a la cultura europea, sino que su aspecto también era muy distintivo. Los judíos solían llevar el kaftán, una vestimenta propia de los judíos, la barba y los pendientes, y su apariencia chocaba mucho con el pensamiento de la Europa central y occidental. Otra de las cuestiones más relevantes es que no reconocían a Jesucristo como Hijo de Dios, y esto no sería bien acogido evidentemente por los cristianos. Asimismo, se trataba de una comunidad que había vivido en los guetos desde siempre y su emancipación en Francia no llegó hasta después de la Revolución Francesa. De hecho, se pensaba que con la emancipación de los judíos, estos se desharían de las cualidades que la Ilustración había considerado como perjudiciales. Entre algunas de ellas se encontraba su interés en las actividades mercantiles y sobre todo sus ideales religiosos.
se les acusaba de constituir un Estado dentro del Estado, y esto aumentó la idea de su expulsión de Europa. Tal y como señala Moss en su libro La cultura europea del siglo XIX, se pensaba que querían dominar toda Europa mediante su habilidad para la economía supuestamente originada por su profundo materialismo. De hecho, ya en la Revolución de 1848 se vieron estos movimientos antisemitas cuando los artesanos exigieron la exclusión de los judíos de la vida europea y a su vez conservadores, liberales, clase media y aristócratas culparon a estos por la inestabilidad social del momento. Incluso algunos socialistas acusaban a los judíos como los explotadores de la clase obrera. Por otra parte, cabe destacar que en la película se evidencia la importancia e influencia de la prensa en esta época como movilizadora de masas. El artículo de Émile Zola, J'accuse, publicado en l'Aurore, llegó a marcar un antes y un después en la sociedad. Y por otra parte, en este momento también existían un gran número de periódicos antisemitas como la Libre Parole, L'Éclair, Le Petit Journal, La Croix, entre otros. A través de las publicaciones en estos periódicos, el odio hacia los judíos se hizo público, llegando a demonizar la presencia judía en Francia. Estos medios contaban con un gran número de lectores, los cuales estaban muy integrados en la sociedad francesa. Cuando un artículo había afectado al nombre de un oficial judío, eran habituales los enfrentamientos con espadas y pistolas, y de hecho en la película hay una escena en la que el capitán Picard y el coronel Henry llevan a cabo un duelo de espadas. Para finalizar, diría que se trata de una película muy realista que incluso puede ser trasladada a nuestro siglo. El odio y la discriminación racial, la corrupción institucional, la manipulación informativa y el cuestionamiento tanto del poder como del sistema, que intenta esconder sus errores en contra de la verdad, son cuestiones con las que nos encontramos en la actualidad.